casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Cargas hoy vengo a ti, porque tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
¿Qué tal, hermanos? Les mando un cálido abrazo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Cuesta un poco poder comunicarnos por medio de la cámara, del teléfono. Uno está acostumbrado al amor y al abrazo fraternal. Pero bueno, son los tiempos que nos quedan y que nos tocan, ¿no?, vivir hoy en día. Así que quédense tranquilos también de que no voy a hablarles de ningún tipo ni de pandemia, ni de virus, ni nada por el estilo, porque sé que están sobrepasados de información y de noticias al respecto, ¿no? Lo que simplemente les quería compartir es una reflexión que hace un tiempo estuve, viviendo en carne propia también, y por medio de un amigo de la familia, ¿no? Él me pudo facilitar un librito que fue de gran utilidad y un gran aprendizaje también para mi vida, y era lo que simplemente les quiero dejar como reflexión para esta noche. Hace un tiempito que, habían surgido un par de cositas, ¿no?, por las cuales suele pasar que uno decae un poco en el ánimo, y esta persona me dijo: mira, tengo para vos un librito, por así llamarse, porque tiene 3 o 4 páginas, ¿no? O sea que tampoco es un libro, digamos, ¿no? Es un texto escrito por Watchman Nee, el pastor que todos conocemos, que habla muy bien acerca del Espíritu Santo, ¿no?, del fruto, de las virtudes, y tiene muchos libros escritos sobre también otros temas, y en este caso tiene 3 o 4 hojitas escritas que se titulan Y a Pedro. Ese es el nombre del texto. De hecho, si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar en internet. Yo lo he visto en formato PDF, pueden bajarlo y tienen acceso. Ya les digo, son 3 o 4 hojas. Cuando me lo pasaron, la idea era, ¿no?, yo hablando con esta persona, él me decía: mira, cuando Pedro negó a Jesucristo, la palabra dice que él lloró amargamente, ¿no? Después Jesucristo fue crucificado, a los 3 días resucitó, y también la palabra describe de que cuando el ángel se aparece a las mujeres, les dice: vayan y avísenle a todas las mujeres y a Pedro de que Jesucristo resucitó. Y de ese y a Pedro que figura acá en la palabra nace el título de este librito. Así que para empezar, simplemente quería compartirles en el Evangelio de San Marcos. Elegí Marcos porque, a diferencia de los demás evangelios, justamente Juan Marcos escribió este libro basado en todo lo que le dijo Pedro, ¿no? Los teólogos coinciden mucho en decir de que prácticamente son palabras de Pedro. Como dirían los jóvenes hoy en día, podríamos decir que Pedro le bajó toda la data a Marcos, Marcos la recopiló ahí en Roma, tradujo y digamos que la puso para los tiempos que vivían ahí los romanos, ¿no? En el capítulo número 14, versículo 26, habla de cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Bueno, acá podemos ver cómo está transcrita, digamos, la historia de cómo Jesús anuncia la negación de Pedro. Es una historia que quizás escuchamos muchas veces,
¿no? Y por el carácter que tenía este personaje, justamente Pedro, no daba brazo a torcer. Fíjense que Jesucristo le decía: cuando el gallo cante 2 veces, vos me habrás negado 3. Y sin embargo dice: no, si hace falta que yo muera a tu lado, así va a ser. Porque bueno, justamente algo que caracterizaba, ¿no?, a Pedro era su carácter. Recordemos que cuando él tuvo que sacar una espada para casi cortarle la cabeza a otra persona que venía a apresar a Jesucristo, lo hizo. No tenía ninguna duda, ¿no? Y es de esos tipos que, como muchas veces nosotros decimos, van al frente y no dudan, ¿no? Ese es el carácter que tenía este personaje Pedro. Sin embargo, Jesús le dice: vos me vas a negar. Y más adelante, ustedes lo pueden leer en sus casas, ya en el versículo 66, en Marcos también, empieza a describir cómo Pedro justamente niega a Jesús. Y qué paradójico que es, porque este hombre del cual hablamos, y del cual decimos que era muy rudo, un pescador, un tipo tosco, fuerte, ¿no?, que iba al frente, que no arrugaba, que proclamaba a los 4 vientos que iba a estar con Jesucristo siempre hasta la muerte, cae de la manera más tonta. Justamente cuando estaban en ese lugar empezando a sentenciar a Jesucristo, y Pedro andaba merodeando, ¿no?, por el lugar viendo a ver qué era lo que iba a suceder, una sierva lo ve y dice: yo te conozco a vos, vos sos el que estaba con el Galileo. Para lo cual Pedro ahí empieza a negar, ¿no? Dice: no, yo no lo conozco, no tengo nada que ver. Y bueno, ya muchos conocemos la historia, pero lo termina negando 3 veces. Cuando el gallo canta la segunda vez, dice que Pedro se da cuenta y recuerda lo que Jesucristo le había dicho. Y en el Evangelio de Lucas describe que la mirada de Jesucristo se volcó sobre el rostro de Pedro. Y qué momento, ¿no? Para una persona con ese carácter, que no daba el brazo a torcer, que decía que eso no iba a pasar, y que en ese momento que él cometió ese error, ¿no?, de negar a Jesucristo, Jesucristo vuelca su mirada sobre él como diciéndole: te dije que esto iba a suceder. Termina en el versículo 72 diciendo que Pedro, pensando en todo esto, lloraba amargamente. Después, si uno busca información al respecto de todo esto, no hay mucho sobre qué sucedió con Pedro en esos 3 días, ¿no? Pero sí dice que él, en vez de desaparecer, volvió a juntarse con los discípulos, porque quería estar unidos con los que él estaba, ¿no? Y volvió a estar con ellos ese tiempo, hasta que sucede que, bueno, al 3er día, como todos sabemos, Jesucristo resucita. María Magdalena y otras hermanas van al sepulcro a ver en qué estado estaba la tumba, ¿no?, a llevar perfumes, mirras, bueno. Y describe la palabra, si se lo buscamos, en el capítulo 16, versículo 6 dice: mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Estas son palabras del ángel que estaba al lado del sepulcro hacia las mujeres, ¿no?, hacia María Magdalena. Y el ángel le termina diciendo: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fíjense que en el versículo 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. De ahí este autor, Watchman Nee, toma el título de este pequeño librito que yo decía, ¿no?, y a Pedro. Y esto nos deja una gran enseñanza, ¿no? Después la palabra sigue describiendo y dice que, bueno, Jesucristo se les aparece en Galilea. Pedro estaba pescando con otros 6 discípulos en la barca.
cuando ven que un hombre desde la orilla les dice tiren la red a la derecha y ellos sacan un montón de peces, seguro todos recuerdan la historia, y después Jesucristo le dice vengan a la orilla, coman. Bueno, Jesucristo le dice a Pedro, ¿no? Es cuando le pregunta, Pedro, ¿me amás? A lo cual Pedro le responde que sí, y Jesucristo le dice, bueno, apacienta mis corderos. Esto se lo pregunta 3 veces, y a la tercera la palabra describe que Pedro se entristece mucho, ¿no? Y es como que le dice, Señor, vos sabés que yo te amo. Como diciendo, a pesar de cómo soy, a pesar de que me equivoqué, a pesar de que te fallé, vos sabés que yo te amo. Ya no era el mismo Pedro que cantaba, ¿no?, a los 4 vientos y decía, yo voy a morir con vos a tu lado, voy a ir a donde sea, sino que ya con un tono más conservador decía, Señor, vos sabés que yo te amo. Entonces, de este pequeño texto, ¿no?, de ese pequeño librito que me gustaría que lo busquen y lo puedan leer, podemos sacar muchas enseñanzas. La que a mí me dieron en primera instancia por medio de este hermano era que Jesús conoce la situación en la que estamos, ¿no? Por esto, cuando ustedes lean, él escribe, el autor dice, Jesucristo sabía muy bien en qué condiciones había quedado Pedro, ¿no? Que había quedado devastado por haberse equivocado, pero aún así lo primero que hizo después de resucitar, por medio de las palabras del ángel, le dijo, díganle a todos y a Pedro, primero, ¿no?, de los hombres, de los discípulos, no a otro, específicamente y a Pedro, de que yo resucité. Porque Jesucristo sabe cómo estamos, nos conoce. Entonces la enseñanza que a mí me habían dado era, mirá, pases lo que pases, Dios sabe por lo que vos estás pasando, te conoce, sabe cómo sos. Quédate tranquilo, confía en Él. Pero yo le quiero sacar otra enseñanza también, pequeñita, y es sobre el perdón. Porque también esto nos describe la bondad, el amor de Dios, y en este caso de Jesucristo hacia Pedro, ¿no? Que habiéndolo dicho desde el principio que él le iba a negar, así todo, Jesucristo lo vuelve a buscar, lo acepta, lo perdona. Al tercer día, cuando resucita, lo primero que hace es poner en palabras del ángel, díganle a Pedro que yo ya resucité, que está todo bien. Ese es el amor del Dios que tenemos. Es un amor ilimitado, ilimitado. Y el perdón de Dios hacia nuestras vidas es ilimitado. Por eso yo quería, como una pequeña reflexión, decirte simplemente que en estos tiempos complicados que estamos pasando, que no creas que por haber cometido un error más grande de lo que pueda llegar a haber sido, Dios se olvidó de vos. Porque eso no es cierto. Dios siempre conoce nuestro corazón, siempre está pendiente de nosotros, esperando a que nosotros vayamos a sus pies a pedirle perdón, a pedirle de su misericordia, de su bondad. Pero aún así, y más allá de lo que hagamos nosotros, lo que está por encima de todo eso es el amor de Dios sobre nuestras vidas, por encima de todo lo que nosotros podamos llegar a hacer. El perdón de Jesucristo hacia nosotros es ilimitado. Por eso, si en estos momentos estás pasando por este tipo de situaciones, yo quería animarte simplemente que puedas acercarte al Señor Jesucristo, ponerte a cuenta, orar, decirle lo que estás viviendo, primero porque Él te conoce, sabe cuál es tu estado de ánimo, y segundo porque te quiere perdonar, simplemente por eso. Así que, hermanos, te animo también, no solo a esto, sino a que puedas buscar ese pequeño texto que seguro va a ser de edificación para tu vida. Te mando un cálido abrazo y espero que nos veamos pronto en la reunión, que no hay nada mejor que la comunión y el abrazo fraternal, ¿no? Mucho más que estar viéndonos por medio de un teléfono. Un abrazo grande. Esta casa es tu casa.